Dios te bendiga. Soy el pastor Ricardo Salomón. Qué gusto que estés una vez más con nosotros en nuestro canal profético de YouTube. Te damos la bienvenida. Antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic en suscribir y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Temas muy interesantes y muy impactantes de la palabra profética de nuestro Dios. Así que suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos proféticos. De esa manera aprenderemos juntos de la profecía para estos tiempos y para todos los tiempos. La enseñanza pasada, aprendimos acerca de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Vimos que en esta revelación profética, Dios habló acerca de imperios que han existido en el pasado, el imperio que existe en el presente y aún del imperio futuro que vendrá a la tierra con nuestro Señor Jesucristo en su reinado milenial desde Jerusalén. Y en esta enseñanza aprenderemos también de profecías reveladas al profeta Daniel. Profecías impactantes reveladas a través de unas bestias que él miró saliendo del gran mar. Aprenderemos de esta enseñanza que he titulado La visión de Daniel de las bestias y su profecía. No te vayas, quédate con nosotros. Es impresionante cómo Dios ha traído revelación profética a los grandes hombres de los que nos habla la Biblia, uno de ellos, el profeta Daniel. Él fue un hombre gloriosamente usado por Dios en la profecía, recibiendo profecía para su propio tiempo, para el tiempo futuro y aún para el tiempo del fin. Y es muy impresionante cómo a través de la historia la profecía se ha cumplido al pie de la letra. Y en esta enseñanza aprenderemos también de profecías reveladas al profeta Daniel. Profecías impactantes reveladas a él a través de unas bestias que él miró saliendo del gran mar. Aprenderemos de la visión de Daniel de las bestias y su profecía. Veamos nuestro texto principal, por favor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Quiero hablar primeramente acerca del significado de las 3 primeras bestias que vio el profeta Daniel. Si tú pusiste atención a la lectura, aquí nos dice la palabra de Dios que el primer año de Belsasar, Daniel recibió estas visiones proféticas. El rey Nabucodonosor ya había muerto y Belsasar su hijo había tomado el reinado de Babilonia y tenía 1 año de estar reinando cuando el profeta Daniel recibe esta revelación. Desde Daniel capítulo 2, donde se le da la revelación a Daniel acerca de la estatua que vio el rey Nabucodonosor, hasta Daniel capítulo 7, donde Daniel recibe la revelación de las 4 bestias, pasaron aproximadamente 50 años. Esta visión fue en el año 553 a.C., 14 años antes de la caída de Babilonia, y Daniel tenía alrededor de 68 años de edad. Lo primero que vio el profeta Daniel fue que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo representan los poderes celestiales en los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir,
norte, sur, este y oeste, mediante los cuales Dios dirige a las naciones de la tierra. Es decir, Dios tiene el dominio y el control de las naciones y los reinos en las naciones de la tierra. El viento en la Biblia está relacionado con eventos y conceptos que reflejan la soberanía de Dios, es decir, que Dios tiene el control sobre la tierra y sobre los reinos y las naciones de la tierra. Dios tiene el control de la historia y el control de todo en la historia. Esto lo podemos relacionar con la profecía acerca de Babilonia, de que sería derrotado por guerra por los de Media y Persia, ya que Dios hace referencia a esta palabra, viento sobre Babilonia por los de Media y Persia. Dios dijo que los despertaría para destruir a Babilonia y esta profecía se cumplió al pie de la letra. Lo aprendimos en nuestra enseñanza pasada. Vamos a ver nuestra siguiente escritura, por favor. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Jeremías declaró esta profecía de parte de Dios mucho antes de que Babilonia fuera conquistado y destruido por los de Media y Persia. Y dice, venganza de su templo, ya que fue Babilonia quien destruyó el primer templo que Dios, escucha, tenía por mano del rey Salomón, que él fue el que lo construyó. Lo que esto quiere decir es que el profeta Daniel vio que los 4 vientos del cielo, o dicho de otra manera, los 4 poderes de Dios sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, la autoridad y soberanía de Dios sobre toda la tierra, combatían en el gran mar. Ahora escucha esto. A lo largo del Antiguo Testamento, el mar Mediterráneo es llamado por la Biblia el Gran Mar o el Mar Grande. Vamos a leerlo en nuestras 2 siguientes escrituras, por favor. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno, conforme a sus familias. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Esto significa que las revelaciones a Daniel de las bestias saliendo del mar tendrían como escenario principal esa área geográfica. También significa acerca de gentes, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, multitudes de gentes las cuales estarían involucradas. La Biblia hace alusión a mar con gente o multitud de gente. Veámoslo, por favor, en nuestra siguiente escritura. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ahora, entendido esto, lo que significan los 4 vientos del cielo y el gran mar en el que combatían, esto también hace referencia a 4 reinos de la tierra que combatirían en esa área geográfica del mar Mediterráneo e involucraría a toda la tierra y multitudes de la tierra. Y la soberanía de nuestro Dios sobre los reinos terrenales haría que se cumpliera la profecía bíblica dada a Daniel de las 4 bestias que él miró saliendo del mar. Veamos nuestra siguiente escritura, por favor. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El profeta Daniel, inmediatamente después de esto, empieza a relatar cómo era la primera bestia que él miró. Dijo que era como león y tenía alas de águila. Y dice que estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La palabra enhiesta significa que está levantado o erguido o levantado derecho. Es decir,
esta primera bestia, el león con las alas de águila, a la que le fueron arrancadas las alas, se levantó erguida, derecha, sobre sus dos pies. Así como estamos nosotros cuando estamos levantados, así como estoy yo en este momento sobre mis dos pies, escúchame, de esta misma manera, esta primera bestia se puso sobre sus dos patas, es decir, como si fuera un ser humano. Incluso aquí lo dice la misma palabra de Dios, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora pon atención porque esto es muy interesante. Las cuatro bestias representan los cuatro reinos que Dios le mostró a Nabucodonosor en la estatua, pero esta revelación fue un poco más allá. Es decir, al rey Nabucodonosor le fue mostrada la revelación dada por el profeta Daniel por la estatua en un punto terrenal. Pero al profeta Daniel, a través de estas visiones de las cuatro bestias, le fue mostrada esta revelación en un punto espiritual. Mira conmigo la siguiente escritura, por favor. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así que la primera bestia que vio el profeta Daniel, el león con las alas de águila, fue el reinado de Babilonia. El león es el rey de los animales, así como el águila es el rey sobre las aves. Dios escogió estos símbolos para describir la majestuosidad de este primer reino, y recuerda cómo Babilonia en la estatua de Nabucodonosor es la cabeza de oro, es decir, el primer reino del que habló la profecía y el mayor de todos. Y esto lo concordamos a que Dios en la Biblia compara a Babilonia como león y también como águila. Veamos esto en nuestras siguientes escrituras, por favor. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Aquí está esta referencia de la misma palabra de Dios y de nuestro mismo Dios, comparando a Babilonia como león y también como águila. Hay dos interpretaciones acerca de las alas de águila arrancadas a esta primera bestia. La primera es que Babilonia se volvió débil y perdió su valor en su última fase, perdiendo la fuerza y ferocidad del león y del águila. Esta es la referencia para esta interpretación. Vamos a leerlo, por favor. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? La segunda interpretación acerca de esto es que el rey Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, viviendo entre la hierba y comiendo hierba. En ese tiempo su corazón de hombre fue cambiado a corazón de bestia, y la Biblia relaciona corazón con la mente, es decir, que por esos 7 años se le dio un corazón o una mente de bestia o de animal. Su forma de andar debió haber sido en 4 pies como animal, y dice la Biblia que su pelo creció como pelo de águila. Después de esos 7 años, la Biblia nos cuenta cómo él reconoció la soberanía de Dios y su razón le fue devuelta. Y el rey Nabucodonosor se volvió a poner enhiesta, es decir, se levantó erguido, derecho sobre sus pies, una vez más como hombre, y le fue dado una vez más corazón de hombre o mente de hombre. Sus alas de águila fueron arrancadas, es decir, su pelo que había crecido como plumas de águila fue cortado, recuperando un aspecto digno y presentable. Este es el significado de la primera bestia, hermanos. Babilonia
o el reinado de Babilonia, los caldeos. La segunda bestia era un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y dice la Biblia que le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Ahora, recuerda esto: el ángel le dijo al profeta Daniel que las 4 bestias eran 4 reinos. Entonces, la segunda bestia, esto es el oso, que se alzaba más de un costado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas en los dientes, y se le dijo: levántate y devora mucha carne, representa el reinado de los medos y los persas. Lo que significa cuando habla de los 2 costados del oso, significa la alianza entre los medos y los persas. Es decir, un costado representa a los medos y el otro costado representa a los persas, tal como la estatua del rey Nabucodonosor, representados por los 2 brazos de plata, uno de ellos representando al reino de Media y otro de ellos representando al reino o al reinado de Persia. Pero en esta visión, al profeta Daniel se le añade un hecho de que una de las partes de esta alianza era más poderosa que la otra. Esto es lo que significa un costado más alzado que el otro, porque una parte de esta alianza, de estos 2 reinos, se hicieron uno, pero escucha, una parte de esta alianza pisaba más fuerte que el otro. Esto es lo que sucede cuando hay un costado más grande que el otro. Amén. Hay una pisada más fuerte de ese lado, amén, que del otro lado. Y esto es lo que significa que el reinado de Media y Persia, amén, son estos 2 costados. Y uno de ellos pisaba más fuerte o era más fuerte que el otro. Estos eran los persas. La historia nos cuenta que los persas eran más poderosos que los medos. Con el tiempo, la historia nos dice que los medos perdieron importancia y el reino es conocido más adelante tan solo como Persia, que hoy es Irán. Las 3 costillas en su boca entre sus dientes, y que se le fue dicho: levántate y devora mucha carne, es que este reino en su guerra de expansión conquistó 3 reinos y lo hizo aniquilando a mucha gente con su poder para conquistar y para dominar estos 3 reinos. Tal como sucedió en la historia, pues Medo-Persia conquistó Babilonia, Lidia y Egipto. Esto es muy interesante y muy impactante. La tercera bestia que miró Daniel fue un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Dice también que tenía 4 cabezas y dice la Biblia que en la visión le fue dado dominio. Escucha esto: los medopersas, la segunda bestia, el oso, fue derrotado por el leopardo, los griegos y Alejandro Magno o Alejandro el Grande. El leopardo es el animal más veloz. Alejandro Magno era el guerrero más grande del mundo antiguo y la historia habla que el imperio griego conquistó grandes reinos de la tierra con una rapidez sorprendente. Incluso la historia nos habla de cómo el imperio persa empezó a expandirse hacia el oeste y chocó con las posesiones griegas del Asia Menor, que fueron sometidas por el rey persa Darío. Este fue el motivo para el inicio de una guerra entre los griegos y persas, con Alejandro Magno a la cabeza, un joven de 20 años educado por Aristóteles. Después de su control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Después de someter todo el imperio persa, se dirigió al oriente y en pocos años su imperio se extendió de oeste a este y de norte a sur. El historiador W.W. Tarn dijo estas palabras acerca de las veloces conquistas de Alejandro Magno. Era maestro en la combinación de varias armas. Enseñó al mundo las ventajas de las campañas de invierno. El valor de la persecución llevaba hasta lo sumo y del principio que se expresa así: marchar divididos, pelear unidos. Su ejército iba generalmente en 2 divisiones, una de las cuales llevaba la impedimenta, mientras que su propia división viajaba con poca carga, y la velocidad de sus movimientos era extraordinaria.
Se dice que atribuía su éxito militar a que nunca postergaba nada. Escucha esto. Esto es lo que significa la tercera bestia que vio el profeta Daniel. El leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, el reinado de Grecia con Alejandro Magno y su velocidad para la conquista como lo data la historia. Y las 4 cabezas de este leopardo significan que al morir Alejandro Magno no nombró ningún sucesor. Y la historia nos dice que se intentó formar un imperio unido y en el año 301 a.C. se dio la batalla de Ipso, que puso fin a este intento. A este hecho, dice la historia, le siguieron 22 años sangrientos de batalla hasta que finalmente Grecia se dividió en 4 reinos, los cuales fueron Tracia y Asia Menor el primero, Macedonia y Grecia el segundo, Egipto el tercero y Asia Oriental el cuarto. Estos 4 reinos significan las 4 cabezas que tenía este leopardo. Los 4 reinos en los cuales fue dividida Grecia después de la muerte de Alejandro Magno. Y esto también le fue revelado a Daniel más adelante en el capítulo 8 de Daniel con la imagen o la visión del carnero y del macho cabrío. Y yo quiero hablar segundamente acerca de este tema, el carnero y el macho cabrío que vio el profeta Daniel y su significado profético. Vamos a ver nuestra siguiente escritura, por favor. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En esta visión y revelación dada al profeta Daniel, vemos a un carnero. Este tenía 2 cuernos. Este carnero representa a los medo-persas. Un cuerno dice que era más grande que el otro. Esta es la imagen también del oso, un costado más grande que el otro. Es decir, en la alianza de los medo-persas, los persas eran más fuertes o más grandes que los medos. Esto significa que el reinado de Media Persa después fue conocido solo como persa, y esto lo encontramos también en la historia. La Biblia nos dice que este carnero hería con sus cuernos, es decir, hería con su poder al poniente, al norte y al sur. Y dice la Biblia que se engrandecía. Media Persa. Mientras Daniel miraba esta visión del carnero, los medopersas, dice que un macho cabrío venía del lado del poniente, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino contra el carnero de 2 cuernos. Los medopersas corrió contra él con la furia de su fuerza, se levantó contra el carnero y lo hirió, y le quebró los 2 cuernos, lo derribó y lo pisoteó. Y el macho cabrío, dice la Biblia, se engrandeció en gran manera. Y esto es lo que significa la visión del macho cabrío. El macho cabrío es Grecia. El cuerno entre sus ojos es Alejandro Magno. Y en la visión que vio Daniel, dice que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo.
y este es su significado. El cuerno entre sus ojos quebrado es la muerte de Alejandro Magno en su juventud, estando en su mayor fuerza el dominio de Grecia comandado por él mismo. Y los 4 cuernos que salieron después son los 4 reinos que sustituyeron el reinado de Alejandro Magno. Y esto lo encontramos en la historia también. Estos 4 reinos fueron Tracia y Asia Menor, el primero, Macedonia y Grecia, el segundo, Egipto, el tercero, y Asia Oriental, el cuarto. Estos 4 cuernos que salieron después de que se quebró el gran cuerno en medio de los ojos del macho cabrío, que representa a Alejandro Magno, y su muerte en su juventud, son estos 4 reinos que lo sustituyeron. Y te repito esto, no solo lo encontramos en la Biblia, sino que también lo encontramos en la historia. Y esto se cumplió al pie de la letra, y este mismo significado de las 4 cabezas de la tercera bestia es el mismo significado de estos 4 cuernos que salieron después de que se quebró el gran cuerno que estaba en medio de los ojos del macho cabrío. Significan las 4 cabezas del leopardo. De la misma manera, estos 4 reinos que se levantaron después de la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Esto es impresionante y esto es impactante. Y el ángel le reveló esto que acabo de decirte al profeta Daniel. Y tú tienes que entender que esto se escribió muchos años antes de que esto pasara. Un evento profético para el futuro, y se cumplió tal como lo dijo nuestro Dios. Veamos nuestra siguiente escritura, por favor. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Si notaste en el principio del capítulo 7, la Biblia nos dice que la visión de las 4 bestias la recibió el profeta Daniel en el año primero del rey Belsasar. Y en el principio del capítulo 8, dice que la revelación del carnero y del macho cabrío la recibió el profeta Daniel en el año tercero de Belsasar. Es decir, la primera fue 14 años antes de la caída de Babilonia y la segunda fue 11 años antes de la caída de Babilonia. Todavía los de Media y Persia no reinaban, y mucho menos Grecia reinaba en la tierra. Esto fue un evento profético revelado al profeta Daniel y se cumplió en la historia al pie de la letra. Esto es impresionante y es impactante, la revelación profética de la palabra de nuestro Dios. Y más impresionante, cómo se ha cumplido en la historia al pie de la letra. Nos vamos a quedar aquí por causa del tiempo. Nos falta aprender todavía de la 4ª bestia que vio el profeta Daniel, que también salió del gran mar, la cual tenía un aspecto terrible y que incluso tenía 10 cuernos. En esta 4ª bestia hay revelación también del anticristo, el cual vendrá a la tierra muy pronto y tomará control de ella y de las naciones también de la tierra. Así que no te pierdas nuestra siguiente enseñanza, la cual llevará por título La 4ª bestia y la revelación del anticristo. Yo soy el pastor Ricardo Salomón. Que Dios te bendiga. Momento, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal. Dale clic en suscribir y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Síguenos también en nuestra red de Instagram y también búscanos en nuestra página web. Tenemos también un correo electrónico disponible que está apareciendo en este momento. Para cualquier duda, cualquier inquietud, puedes escribirnos por ahí. De la misma manera, está apareciendo un número de teléfono en el cual podrás contactarme directamente a mi persona, el pastor Ricardo Salomón. Aprendamos juntos de la palabra de Dios y aprendamos juntos de la profecía de estos tiempos y de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.